Le damos la bienvenida a todos los pastores, seminaristas y creyentes al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Yo soy el moderador de hoy, instructor de la tribu de Simón de Shincheonji, Lee Hyung-woo. Estoy muy contento de saludar a todos los que asisten al seminario en línea de Shincheonji que se transmite a todo el mundo. Este seminario se compone del contenido del nuevo pacto que debemos guardar, que Jesús le dio a todos los creyentes. Espero que sea un tiempo precioso para que todos los asistentes alrededor del mundo puedan recibir entendimiento y la gracia de Dios. Antes de iniciar el seminario, reunamos nuestros corazones y oremos a Dios. Nuestro Padre Celestial, al que le exaltamos, nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra, le damos muchas gracias por permitirnos el día de hoy proclamar las revelaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Le pedimos que por favor conceda a los pastores y miembros que escuchan la revelación de hoy mucha percepción y que también ponga sabiduría en los labios del instructor que dará el mensaje hoy. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría informarle que este seminario en línea se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. Ahora viene el momento más importante, el momento de escuchar la palabra de vida. La iglesia de Shincheonji ya ha testificado de todos los versos de los capítulos 1 al 22 de Apocalipsis en el seminario de Apocalipsis en YouTube. Siguiendo las palabras del Apocalipsis, muchos creyentes han llegado a la palabra de la verdad de Dios. El día de hoy vamos a recibir la palabra del instructor Lee Jong-soo de la tribu de Simón de Shincheonji Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Ruego que tenga tiempo para guardar esta palabra en su corazón y percibir cada uno de los versículos. Démosle la bienvenida al instructor. Bienvenidos a todos los pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que desean el reino de los cielos y la vida eterna. Mi nombre es Lee Jong-soo, el líder de la iglesia de Sodemun de la tribu de Simón de Shincheonji Iglesia de Jesús. Le damos la más sincera bienvenida y le agradecemos su asistencia al seminario en línea de Shincheonji sobre el testimonio de la revelación de Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. El título del sermón que compartiremos hoy es Intermedio, Lección 7, el verdadero significado de la oración del Señor. El texto principal es Mateo capítulo 6 y el contenido de Juan capítulo 6. Le agradecería que me escuchara mientras reflexione sobre por qué es importante que los creyentes conozcan el verdadero significado de la oración del Señor y cómo estas palabras se relacionan con nosotros los creyentes hoy en día. Por supuesto, los pastores pueden o no estar al tanto de este contenido, pero les agradecería que escucharan una vez más lo que voy a explicar el día de hoy. Presentaré el texto principal de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito hace unos 2000 años por Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús. El Padre Nuestro registrado en Mateo capítulo 6 se cumplirá cuando llegue el momento porque contiene promesas que se cumplirán en el futuro. El tiempo del cumplimiento es el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, el Apocalipsis, el tiempo de la segunda venida del Señor. Muchas personas memorizan la oración del Señor como un hábito, pero si la oración del Señor contiene promesas que se cumplirán en el tiempo de la segunda venida,
¿No deberíamos saber esto nosotros, que vivimos en el tiempo de la segunda venida del Señor? Todos los que están escuchando de esta palabra conocen el verdadero significado de Dios dentro de la oración del Señor. Si ora sin saber su significado, no tendrá esto ningún valor. Ahora, examinemos el verdadero significado de la oración del Señor uno por uno. Y leamos juntos Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, como ha leído, la oración del Señor comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿dónde es el cielo? ¿Dónde está Dios? Por supuesto que no estará hablando del cielo del firmamento, ¿verdad? Dios es el más alto, por lo que el lugar donde Dios está se expresa como el cielo. Entonces, sin importar el lugar, donde quiera que esté Dios, es el cielo. Sin embargo, como vimos en Apocalipsis capítulo 4, podemos ver que Dios, quien es espíritu, está en el reino de los cielos del mundo espiritual. Por lo tanto, el cielo mencionado en la oración del Señor se refiere al reino de los cielos del mundo espiritual donde está el trono de Dios. Ahora examinemos sobre el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Es Dios quien es espíritu. Así como cada persona tiene a sus padres físicos que dieron a luz a sus cuerpos físicos, así Dios es el Padre de nuestros espíritus. Sin embargo, porque llamemos a Dios Padre, no significa que Dios se convierte en nuestro Padre. Por ejemplo, si le llama a cualquier persona en la calle y le dice, Padre, Padre, ¿no se sorprenderá esa persona? De esta manera, necesitamos las calificaciones para llamar a Dios nuestro Padre. También en este mundo, uno es llamado hijo cuando nace de la semilla del Padre y así puede llamar al Padre su Padre. De esta manera, las condiciones para llamar a Dios nuestro Padre es nacer de la semilla de Dios. ¿Y qué es la semilla de Dios? Si vamos a Lucas capítulo 8, versículo 11, podemos ver que la semilla de Dios es la palabra de Dios. Por lo tanto, solo el que tiene la palabra de Dios puede llamar a Dios Padre. Pero aquí hay algo sobre lo que debemos pensar detenidamente. En la semilla espiritual existe la semilla de Dios, pero también existe la semilla del diablo. Dependiendo de estas dos semillas, los resultados son muy diferentes. Leamos la referencia principal en Juan capítulo 8, versículo 41 al 44, para ver lo que ha sucedido en la primera venida. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, como lo ha leído, los judíos de esa época eran personas que llamaban a Dios Padre. Sin embargo,
Jesús les dijo que vuestro padre es el diablo. ¿Qué tan mal hubieran sentido los judíos en ese tiempo cuando escucharon esto? Pero la razón por la que Jesús no tuvo más remedio que decir esto fue porque no había semilla de Dios, la verdad en ellos, y hablaban con mentiras. En ese tiempo, los pastores de la iglesia tradicional de Jerusalén, que decían creer muy bien en Dios, ni siquiera conocían el verdadero significado de la ley y pensaban que la ley era lo mejor. Pero Jesús, que vino en esta tierra como Hijo de Dios, no tuvo la intención de abolir la ley, sino de perfeccionarla, y enseñó la ley de la libertad y testificó la verdad. Sin embargo, con la excusa de que esto era diferente a las leyes que habían guardado hasta ahora, persiguieron e incluso mataron a Jesús. Hubo un conflicto religioso de perseguir y ser perseguido. En ese tiempo, los judíos no aceptaban la verdad y solo perseguían. Así que, viendo sus acciones, por más que llamen a Dios Padre, pueden saber que son hijos del diablo nacidos de la semilla del diablo. De esta manera, si vamos a Mateo capítulo 13, se sembraron dos semillas espirituales en un mismo campo y como resultado aparecieron dos tipos de hijos. En este momento, el campo en el que sembraron las dos semillas es el campo de Jesús, donde se sembró la buena semilla, por lo que se puede decir que la semilla de Dios y la semilla del diablo fueron sembradas en la iglesia de Jesús, donde están los creyentes. Hoy, todo el que cree en Jesús llama a Dios Padre. Pero es muy grave que haya entre ellos los que nacieron de la semilla del diablo. Los que nacen de la buena semilla, la semilla de Dios, se convierten en hijos del reino. Pero los que nacen de la semilla del diablo, la cizaña, son los hijos del maligno, los hijos del diablo. No solo esto, prometió que los nacidos de la semilla de Dios resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Y los nacidos de la semilla del diablo serán arrojados al horno, por lo que eventualmente serán arrojados al infierno. Ahora bien, ¿cuándo y cómo se conocerán los nacidos de estas dos semillas? Primeramente, el tiempo es en el fin del siglo, el tiempo de la cosecha. Antes del tiempo de la cosecha, estaban en un campo. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, el trigo y la cizaña son separados. Entonces, ¿cómo lo sabrá? Es la distinción entre los cosechados y los no cosechados. Los nacidos de la semilla de Dios serán cosechados e irán al granero, el reino de los cielos. Y los nacidos de la semilla del diablo permanecerán en el campo sin ser cosechados y serán quemados. Además, cuando vamos en Apocalipsis capítulo 7, podemos ver que los que son cosechados pertenecen a las 12 tribus del reino de Dios, que han sido sellados por la palabra de Dios y creados de nuevo. Por lo tanto, en la segunda venida del Señor, solo los nacidos de la semilla de Dios, los que han sido cosechados y sellados y pertenecen a las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, pueden llamar a Dios Padre. Sin embargo, incluso hoy en día, como en el tiempo de la primera venida, los no cosechados persiguen a la muerte a los cosechados. Como en Juan capítulo 8, también el tiempo de la segunda venida habrá disputas religiosas. Si los no cosechados en el tiempo de la cosecha solo persiguen, por mucho que llamen a Dios Padre, esa persona inevitablemente es un hijo del diablo nacido de la semilla del diablo. Si es así, no debería reflejar si yo verdaderamente soy persona nacida de la semilla de Dios y si realmente he sido cosechado.
E incluso ahora, debemos convertirnos en creyentes con calificaciones claras para poder llamar a Dios nuestro Padre. Siguiente, examinemos sobre venga tu reino. Este contenido es muy importante. El reino que viene, ¿cuándo y dónde vendrá? ¿Y qué relación tiene esto conmigo? Pensemos. Para comenzar con la respuesta, el reino que viene aquí se refiere a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos del mundo espiritual en Apocalipsis capítulo 21. Según Génesis, vemos que Dios estaba originalmente en la tierra con personas que fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, como Adán y Eva pecaron por el engaño de la serpiente y sus descendencias siguieron también pecando, Dios tuvo que marcharse de esta tierra. A partir de entonces, Dios se convirtió en el Dios que está en el cielo lejano. Desde entonces, este mundo se ha convertido en un mundo gobernado por el diablo. Sin embargo, la voluntad de Dios que se fue es restaurar esta tierra y volver a ella. Con este propósito, hace 2000 años, envió a su Hijo unigénito Jesús, y Dios y el reino de los cielos vino a Jesús. Sin embargo, en ese tiempo los judíos no recibieron a Jesús, sino que lo crucificaron, por lo que el reino de Dios tuvo que irse de nuevo. Sin embargo, antes de que Jesús se fuera, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús prometió a los discípulos que irá para preparar una morada, y cuando esta morada esté preparada, vendrá de nuevo a esta tierra. De acuerdo con esta promesa, el lugar que Jesús preparó cuando fue al cielo es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 21. La razón por la que este lugar se llama Nueva Jerusalén es que es diferente a la Jerusalén que Moisés vio en el cielo en el tiempo de Moisés, por lo que su nombre es la Nueva Jerusalén. Este es el cielo del mundo espiritual que Jesús preparó, usando a los 12 discípulos que murieron como mártires como 12 piedras fundamentales. Cuando este lugar esté preparado, Jesús prometió que vendría a esta tierra con esta morada, por lo que el reino que vendrá mencionado en la oración del Señor es el reino de los cielos, del mundo espiritual, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuándo y a quién vendrá este reino? Leamos las palabras en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sí, como lo ha leído, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos del mundo espiritual, está prometido que vendrá al nuevo cielo, la nueva tierra, Shincheonji. Además, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, está prometido que vendría al vencedor. Por lo tanto, el vencedor, a quien está prometido estar el reino del mundo espiritual, es el pastor prometido del Nuevo Testamento que ciertamente necesitamos encontrar hoy. Hay otro verso importante. En Mateo capítulo 25, versículo 34, vemos que Jesús viene en los últimos días y separa a todas las naciones como se separan las ovejas y las cabras. Entonces, los creyentes como ovejas heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. Y este reino preparado desde la fundación del mundo es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que Jesús preparó. Por lo tanto, la santa ciudad, la nueva Jerusalén del reino del mundo espiritual preparada por Jesús, vendrá
al lugar donde se reúnen los creyentes como las ovejas. Para resumir una vez más, el lugar donde vendrá el reino de Dios es el nuevo cielo y la nueva tierra, Shincheonji, donde está el vencedor. Y solo al ser un creyente como oveja podrá participar en el reino de Dios que vendrá. El siguiente contenido es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto también es muy, muy importante. Para que Dios, que partió a causa de los pecados de esta tierra, regrese a esta tierra, debe aparecer el reino de Dios en esta tierra que es creado como se muestra en el reino de los cielos, en el mundo espiritual. Y esta obra ha sucedido desde los días de Moisés. En Éxodo capítulo 25, vemos que Moisés vio las cosas en el cielo y construyó el tabernáculo en esta tierra para que Dios pueda morar. Sin embargo, este tabernáculo en el tiempo de Moisés no era la realidad, sino que era una sombra y figura del cielo. Entonces, ¿cuándo aparecerá la realidad? Se realizará en esta tierra a través de la obra de la primera venida y la segunda venida. En la primera venida, en Juan capítulo 5, versículo 19, vemos que Jesús también vio lo que Dios del cielo estaba haciendo y lo hizo igualmente en esta tierra. Asimismo, incluso en la segunda venida, Dios y Jesús escogieron al pastor prometido del Nuevo Testamento para mostrarle la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino del mundo espiritual, para construir el nuevo cielo y la nueva tierra, Shincheonji, en esta tierra como lo vio en el cielo. Cuando este nuevo cielo y la nueva tierra se cumplan, Dios, quien se fue, y el reino de los cielos vendrán a la gente del nuevo cielo y la nueva tierra. Así que el nuevo cielo y la nueva tierra es el reino de los cielos en la que el espíritu y la carne se vuelven uno, y la gente del nuevo cielo y la nueva tierra entran en el reposo eterno. Esto es el propósito por la cual Dios ha obrado por 6,000 años. El pastor prometido de Shincheonji fue elegido por Jesús y es el testigo que vio y oyó a Jesús cumplir el Apocalipsis del Nuevo Testamento estando a su lado. Además, el pastor prometido es quien vio directamente el reino de los cielos del mundo espiritual en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 21. Por lo tanto, las 12 tribus de Shincheonji creadas en esta tierra como en el cielo es el reino de Dios creado según el nuevo pacto, el Apocalipsis. La creación de Shincheonji, el reino de Dios, se ha hecho grabando todos los capítulos del Apocalipsis del Nuevo Testamento en el corazón, como si hubiera sido sellado con un sello. La organización, el nombre de la iglesia y el nombre de las personas han sido creadas según el Apocalipsis. Lo voy a decir de nuevo porque es contenido muy importante. Las 12 tribus de Shincheonji fueron creadas según el nuevo pacto, el Apocalipsis. La creación de Shincheonji, el reino de Dios, se ha hecho grabando todos los capítulos del Apocalipsis del Nuevo Testamento en el corazón, como si hubiera sido sellado con un sello. La organización, el nombre de la iglesia y el nombre de las personas han sido creadas según el Apocalipsis. Además, Shincheonji es el nuevo reino y el nuevo pueblo creado según la promesa del Apocalipsis y es el reino y pueblo prometido. De esta manera, si ha aparecido el reino de Dios en esta tierra creada conforme al cielo, ¿no debería dar la bienvenida y comprobarlo en lugar de dar persecución? Les pido a todos los que están escuchando esta palabra que abran la puerta de sus corazones y la comprueben a través de la Biblia. Siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí, el tiempo hoy, según Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día hoy. Así que hoy, en la referencia,
se refiere al día de la segunda venida cuando se cumple la profecía del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el pan de cada día que debemos buscar y comer en la segunda venida? Hoy en día, muchos creyentes malinterpretan este alimento como un simple alimento que se come por la boca. Y hay muchos casos en los que se buscan únicamente el alimento físico. Sin embargo, como vimos en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32, es claro que no debemos buscar el alimento físico, como en qué comer o qué beber. El alimento que Jesús nos dijo pedir no es un alimento físico, sino un alimento espiritual, es decir, la palabra de Dios. Para saber más sobre este pan de cada día, necesitamos saber sobre el maná, el pan de cada día en el tiempo de Moisés. Si miramos en Éxodo capítulo 16, los israelitas que salieron de Egipto siguiendo a Moisés no tenían comida en el desierto, por lo que Dios les dio este alimento físico llamado maná. Entonces, en el tiempo de Moisés, este maná físico era el pan de cada día en ese tiempo. Sin embargo, el pan de cada día para comer en la primera venida no era el maná físico del tiempo de Moisés. En Juan capítulo 6, Jesús dijo sobre el maná del tiempo de Moisés, diciendo que en los días de Moisés la gente moría aunque comieran el maná, pero la comida que Dios da es la comida que da la vida. Y también dijo que Jesús mismo era el pan vivo del cielo, es decir, el maná espiritual. También dijo que debemos comer la carne y la sangre de Jesús para tener la vida eterna. La razón es que así como en los días de Moisés, al comer la carne y la sangre del Cordero, recibieron la salvación, si comemos la carne y la sangre de Jesús, el Salvador, el Cordero figurativo, obtendremos la vida eterna. Entonces, sin comer la carne y la sangre de Jesús, no podemos tener la vida eterna, ¿correcto? En Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1, podemos ver que tanto Dios como Jesús son la palabra. Así que la sangre y la carne de Jesús son la palabra de Jesús que da vida a nuestras almas. Además, en la primera venida, Jesús fue quien testificó la palabra revelada del cumplimiento del Antiguo Testamento. Por tanto, el pan de cada día para comer en la primera venida era la palabra revelada del cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, hay otro punto importante. En Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, vemos que Jesús hizo un nuevo pacto con sus discípulos en la noche de la Pascua, a través de la sangre de Jesús. El contenido de este nuevo pacto es que no podremos comer la sangre y la carne de Jesús, es decir, el pan de cada día, hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otras palabras, cuando se establezca el reino de Dios, volveremos a comer la carne y la sangre de Jesús. Ahora bien, ¿cuándo podremos volver a comer la carne y la sangre de Jesús? ¿Y dónde estará el reino que se cumple? ¿Y quién, en dónde se salvará comiendo de este alimento? Solo podemos saber la respuesta dentro del libro del Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, como lo ha leído, cuando llegue el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, aparecerán los reyes y los sacerdotes de Dios comprados con la sangre de Jesús. Este reino de Apocalipsis capítulo 5 es el reino de Dios que apareció según
el nuevo pacto. Entonces, el pan de cada día, la sangre y la carne de Jesús no se podrá comer hasta el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Además, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, dice que los sacerdotes del reino de Dios fueron liberados de sus pecados por la sangre de Jesús. Además, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, en medio de la gran tribulación salió la multitud en blanca que lavó sus vestiduras con la sangre de Jesús. Por lo tanto, podemos ver que la sangre de Jesús derramada hace 2000 años es la sangre de la salvación para los sacerdotes y la multitud en blanca, las 12 tribus del reino de Dios que aparecieron en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Entonces, solo los sacerdotes y la multitud en blanca se salvarán al comer la carne y la sangre de Jesús, el pan de cada día en el tiempo de la segunda venida. Ahora, leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 para aprender un poco más sobre el pan de cada día que debemos comer en la segunda venida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Sí, como lo ha leído, Jesús dijo que daría el maná escondido al que venciere. Este maná escondido es el pan de cada día para comer en la segunda venida. En la primera venida, Jesús habló del secreto del reino de los cielos en el Nuevo Testamento, escondiéndolo en parábolas, y prometió que cuando venga la hora, revelaría la verdad sobre su Padre sin hablar en parábolas. Entonces, hasta que se cumplan las profecías del Nuevo Testamento, nadie puede conocer el secreto del reino de los cielos del que habló Jesús en parábolas. Por lo que el secreto de los cielos escondido en parábolas es el maná escondido. Sin embargo, cuando llegue el momento y se cumplan las promesas del Nuevo Testamento, se testificará la palabra revelada del cumplimiento del Nuevo Testamento. Por tanto, el pan de cada día para comer en la segunda venida es el maná escondido, es decir, la palabra revelada del cumplimiento del Nuevo Testamento. Porque Jesús prometió dar estas palabras al vencedor, debemos encontrarnos con el pastor prometido del Nuevo Testamento, el vencedor, para poder comer del maná escondido el pan de cada día. También, en Apocalipsis capítulo 10, se da de comer el libro abierto del cielo al pastor prometido, el nuevo Juan, y es instruido a profetizar de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este libro abierto fue originalmente sellado con 7 sellos y estaba en la mano derecha de Dios, en Apocalipsis capítulo 5. Porque estaba sellado con 7 sellos, era un libro que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir ni mirarlo. Jesús tomó este libro sellado y abrió los sellos uno por uno en Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 8 y cumplió lo que está escrito. En este momento, quien vio y oyó todo estando al lado de Jesús fue el nuevo Juan, el pastor prometido. Jesús envió al ángel para dar de comer el libro abierto al nuevo Juan. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y versículo 16, ordenó testificar de lo que vio y oyó a las iglesias. Con respecto a esto, en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 47, promete que el siervo fiel y prudente de Jesús dará el alimento a tiempo. El alimento a tiempo es que cuando se cumpla el Apocalipsis, las palabras de todo el libro del Apocalipsis es el alimento. Y cuando se cumpla la profecía de Mateo 24, las palabras de Mateo 24 es el alimento para comer en este tiempo.
Entonces, ¿de quién deberían recibir todos los pastores y creyentes en esta tierra el pan de cada día en la segunda venida? Debemos saber que podemos comer este alimento solo a través del pastor prometido, quien vio y oyó acerca de los eventos del libro entero del Apocalipsis. De esta manera, Dios da el alimento de Dios al pueblo de Dios. Pero, por otro lado, Satanás también da el alimento de Satanás al pueblo de Satanás. Ahora, averigüemos cuál es el alimento de Satanás. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, vemos que el tabernáculo donde están los 7 mensajeros establecidos por Jesús, entraron los nicolaitas de Satanás y los alimentaron con comidas sacrificadas a los ídolos e hicieron cometer fornicación. Aquí, la comida sacrificada a los ídolos son las palabras de mentira del falso pastor, el alimento de Satanás. Además, en Apocalipsis capítulo 13, los pastores de Satanás pelean y vencen a los santos en el tabernáculo de Dios, y los santos del tabernáculo adoran a los pastores de Satanás y reciben la marca de la bestia. Y se destruye el tabernáculo de Dios. De esta manera sucede el evento en que los 7 mensajeros que Jesús estableció y sus santos comen la comida de Satanás y adoran a los pastores de Satanás. Sin embargo, este no es el fin. En Apocalipsis capítulo 17 y 18, la ramera, cuyo nombre es Babilonia escrito en su frente, engaña a todas las naciones con el vino de la fornicación y hasta hace que se casen con los demonios. Al final, todas las naciones serán destruidas por el vino de fornicación. Esto es realmente terrible. Aquí, la ramera se refiere al falso pastor que recibe la semilla de Satanás y cría a sus hijos. Y el vino de fornicación que ella da es la comida de Satanás y se refiere a las palabras falsas del falso pastor. Entonces, cuando se cumpla el Apocalipsis, todas las naciones serán engañadas por las mentiras y serán arrojadas a Babilonia, el reino de los demonios. Si es así, ¿no debería pensar en qué tipo de comida estoy comiendo yo actualmente? Para ser salvos, deben saber distinguir entre el alimento de Dios y el alimento de Satanás. Y sepamos con certeza que la salvación solo se puede lograr encontrando al pastor prometido que da el alimento de Dios y comiendo del pan de cada día. La palabra revelada del seminario en línea de Shincheonji que están escuchando actualmente es el pan de cada día para la segunda venida que todos los creyentes de hoy deben comer. Se han testificado todas las profecías hasta el cumplimiento del Apocalipsis que no se han escuchado en ningún lugar durante 2000 años. Y ahora se está testificando sobre el significado de las parábolas, el misterio de los cielos y el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. El pastor prometido de Shincheonji nunca ha aprendido estas palabras de nadie. Sin embargo, está testificando de lo que ha visto y lo que ha oído a Jesús cumplir las profecías del Nuevo Testamento y los eventos del Apocalipsis. Además, me gustaría que puedas saber que el pastor prometido está testificando este mensaje para que todos los creyentes en el mundo puedan escuchar de esta palabra y entrar juntos al reino de los cielos. Ahora examinemos sobre perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y para entender esto mejor, leamos Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, como lo ha leído, Jesús dijo que solo cuando perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, Dios puede perdonar nuestras ofensas. Entonces, para orar a Dios para que perdone nuestros pecados,
Primero, debo perdonar las ofensas de mi hermano. Además, en las palabras de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, Jesús respondió a la pregunta de Pedro diciendo que debemos perdonar al menos 70 veces 7. Además, habló sobre el perdón en parábolas diciendo, un rey le prestó a un siervo una gran suma de 10,000 talentos, pero el siervo no pudo devolverla. Y el rey tuvo piedad de él y le perdonó la deuda. Sin embargo, la persona que fue perdonada vuelve y echó a la cárcel su consiervo por no devolver poco dinero que le prestó. Cuando el rey escuchó esta noticia, quedó desconcentrado y llamó al siervo de nuevo y lo echó a la cárcel hasta que pagase todo lo que le debía. Esta parábola es una parábola para ayudarnos a darnos cuenta de que hemos sido perdonados de nuestros muchos pecados por la sangre de Jesús y que Dios no puede perdonar nuestros pecados si no perdonamos a una persona que ha pecado contra nosotros. Por lo tanto, solo perdonando los pecados de los demás se pueden perdonar los propios pecados. Si creemos en Dios y en Jesús y llevamos un caminar de fe para ir al reino de los cielos y recibir la vida eterna, debemos dejar de perseguir y maldecir y amar y perdonar y ser uno en Jesús. Ahora examinemos sobre no nos metas en tentación. En Mateo capítulo 24, que promete sobre el tiempo de la segunda venida, hay profecía de que muchas personas caerán en tentación y se odiarán entre sí. La razón por la que suceden estas cosas es, como lo puede ver en la imagen, la abominación desoladora que pertenece a Satanás se levanta en el pueblo, en el templo de Dios. Entonces, los que estaban en el templo de Dios fueron engañados y cayeron en la tentación. Con respecto a esto, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, profetiza que será un tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por eso, los creyentes que han encontrado con tales tiempos deben orar para que no caigan en la tentación. Siguiente, líbranos del mal. Como se mencionó anteriormente, en el tiempo de la segunda venida del Señor aparecerá el destructor que destruirá el templo de Dios. Por lo tanto, este destructor que destruye el templo de Dios en la segunda venida es el mal en la segunda venida. Respecto a ellos, en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13, los describen como bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 17 y 18, su reino se expresa como Babilonia, el reino de demonios. En la segunda venida aparecerán estos malvados destructores, por lo que debemos orar para ser liberados de ellos. Por último, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cuándo se puede dar el reino, el poder y la gloria de Dios? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante, vemos que después del juicio de Babilonia, el reino de demonios en Apocalipsis 18, comienza la era del reinado de Dios. Y las grandes multitudes en el cielo glorifican, proclamando amén, aleluya. Por tanto, el tiempo de dar el reino, la autoridad y la gloria es en el tiempo del reinado de Dios después de juzgar a Babilonia, el reino de demonios. En este mundo, durante 6,000 años desde el pecado de Adán, Satanás se llevó el reino, el poder y la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos participar en la obra de Dios y orar juntos para que el reino del diablo termine pronto y el reino de Dios pueda completarse en esta tierra y toda la gloria regrese a nuestro Padre Dios para siempre.
Vamos a resumir la palabra de hoy. El título de hoy es Intermedio, lección 7, el verdadero significado de la oración del Señor. La oración del Señor se registran las promesas que se cumplirán en la segunda venida. Se promete que su voluntad se hará en la tierra como en el cielo. Lo que se ha cumplido en el cielo es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y el reino de Dios creado en esta tierra, como si se estampara desde el cielo, son las 12 tribus de Shincheonji. El reino de los cielos y Dios vienen a las 12 tribus de Shincheonji y está con ellos para siempre. Y la era del reinado de Dios finalmente se cumple. Este es el propósito por el cual Dios ha estado trabajando durante 6,000 años. Ahora, en esta era, el reino prometido de Dios ha sido revelado. Así que espero que no solo recitemos la oración del Señor, sino que comprendamos y pongamos en práctica el verdadero significado de la oración del Señor para cumplir la esperanza del reino de los cielos. Ahora les guiaré a la próxima lección. La próxima lección, usando Mateo capítulo 8 como texto principal, aprenderemos sobre las palabras de intermedio lección 8, los hijos del reino y los que se sientan en el reino de los cielos. Y les testificará un instructor que puede entregar el mensaje mucho mejor que yo. Entonces, espero que se una a nosotros también la próxima vez. Y proclamemos juntos, diciendo, somos uno, en Dios y en Jesús. We are one. Vamos a orar. Padre Dios, a quien le damos las gracias, hoy nos ha concedido una vida preciosa y le damos las gracias por la gracia de llamarnos frente a su palabra. Hoy hemos llegado a comprender la palabra revelada del Nuevo Testamento a través del pastor prometido que nos ha enviado a esta tierra. Hoy hemos entendido el verdadero significado de la oración del Señor que solo hemos recitado durante 2,000 años. Por favor, obre para que todos los hijos de Dios puedan venir a las 12 tribus de Shincheonji, el reino de Dios que ha aparecido en esta tierra, como se prometió en la oración del Señor. Por favor, abra el corazón de cada persona que ha escuchado esta palabra hoy y por favor, obre para que puedan renacer mediante su palabra. Hasta el final de este seminario, espero sinceramente que todos los que escuchen estas palabras los proteja con su fuerza física y espiritual. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, quien es lleno de amor. Amén. Muchas gracias por escuchar atentamente. Dice que los descendientes originales del reino serán expulsados del reino de Dios y que los que vienen del este y del oeste se sentarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que aparecerán cuando los descendientes originales de la nación sean expulsados y quiénes serán los que vengan del este y del oeste? Y después de que se cerraron las puertas del cielo, se pararon frente a las puertas y llamaron a la puerta diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Así como ha visto en el avance, la próxima vez vamos a estudiar sobre Mateo capítulo 8, sobre los hijos del reino y los que se sientan en el reino de los cielos. El tiempo es a la misma hora de hoy, las 10 de la mañana. Espero que puedan participar y percibir la voluntad de Dios y percibir la palabra de promesa. Si además del mensaje que escuchó hoy tiene más preguntas o consultas sobre la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesús o sobre la iglesia, comuníquese con nosotros al número que se muestra en la pantalla. Con mucho gusto le atenderemos. Terminaremos orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto concluimos el seminario del día de hoy sobre el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Le damos muchas gracias por su atención.